Además de esto que estoy mencionando, que Noé, como representante de la quinta raza raíz, la aria, comenzó con el uso del alcohol. En la cuarta raza raíz, que es la anterior, la Atlante, allí fue cuando se comenzó el consumo de animales, que también ayudó a la humanidad, porque esto permitió que el ser humano entrara más profundamente en su carne, experimentara toda la influencia que significa a través del cuerpo físico, entrar en lo que significa lo astral, que es la carne, la proteína. Entonces, todos los impulsos que da el consumo de animales, el animal tiene un cuerpo astral y el cuerpo astral forma la proteína de su cuerpo físico. Y cuando el ser humano consume una parte de un animal, necesita primeramente eliminar esa fuerza que configuró esa proteína. Y esto sucede primeramente en el estómago. De manera que allí las moléculas proteicas complejas tienen que ser neutralizadas porque se tiene que separar la fuerza astral que configuró esa proteína. Entonces el ser humano, por ser un ser superior en conciencia y tener un cuerpo astral al servicio de la conciencia del yo, del espíritu, es superior al cuerpo astral animal. Por lo tanto, lo domina. Y entonces en el estómago se realiza esta separación y lo absorbe a esa parte de la fuerza astral que construyó la proteína que está en la carne. De manera que cuando ya pasan en los últimos tramos digestivos, los polipéptidos, las cadenas más pequeñas hechas de algunos aminoácidos, ya no son proteínas, ya son péptidos y polipéptidos, en donde ya está denaturizada la proteína. Es como cuando tenemos leche y se convierte en yogurt o se coagula. Esta coagulación es una denaturización, una acidificación por las bacterias, es una predigestión, en donde sucede también algo similar, de manera que es más asimilable. Entonces, al final, solo quedan unidades llamadas aminoácidos que son los que se van a absorber, para que, siendo así, totalmente neutrales, sin ninguna fuerza astral, el ser humano los pueda usar para construir su propia proteína. Así que fue importante que el ser humano recibiera esta influencia. Incluso le hizo conocer todo su potencial de la fuerza física orientada por el cuerpo astral para conseguir con astucia lo que quería y deseaba. Porque lo metió incluso en las regiones inferiores instintivas de lo astral. Había que experimentarlo. Había que enredarse en ello, despertar las pasiones, caer en el vicio incluso de alguna de ellas, la gula, la lujuria, la ira. Todos los llamados pecados capitales de alguna manera expresan esto. Entonces, ayudó incluso a que apareciera una actitud de dominio que en realidad es animal. El animal necesita un territorio y tiene que ser el dominante. Y a veces extiende su territorio un poco más allá, si es fuerte lo suficiente. Porque a través de la fortaleza se expresa lo animal. Entonces, en un ser humano, este consumo de animales le ayudó incluso a tener el deseo de conquista, de extender su territorio. Entonces, los pueblos conquistadores aparecieron así. Antes no existían, antes de la Atlántida. Ahí fue cuando apareció este impulso de ser conquistador y dominar a otros grupos, a otras tribus.
Pero esto lo ayudó el consumo de animales. Por eso en la historia vemos que los pueblos que tradicionalmente han venido siendo por muchas generaciones vegetarianos, que no consumían animales, no son conquistadores. El Tíbet, la India, por decir dos ejemplos clásicos. Pero todas las demás culturas que consumían en su mayor parte ya animales, tenían el impulso de querer expandir su territorio y su poderío. Y esto sucedió generando guerras, luchas. Entonces, todo esto es muy animal, pero es parte de una experiencia del alma humana para que experimente lo que significa, las consecuencias de ello. Porque toda acción tiene una reacción y el karma permite cosechar lo que se siembra. Entonces, todas las atrocidades que comete un ser humano individualmente o parte de un grupo que domina a otro, los genocidios, las conquistas, son expresión de eso, que es lo animal. Y eso tiene consecuencias kármicas. Y esto hace que uno renazca en un país también por destino. Entonces nace en un país donde tiene que cosechar las consecuencias. De manera que también el consumo de animales ayudó en la evolución. Pero también, desde hace 2000 años, al igual que el alcohol, ya no ayuda. Porque la idea era que él encarnara más dentro de su cuerpo físico, sintiera lo que significa el instinto en toda su expresión. Las regiones inferiores de lo astral, en lo que ya mencioné. Ya lo tiene. Ya llegó al máximo de expresión. Vean cómo está el mundo. Lo animal expresado en lo humano. Esto genera mucha injusticia, mucho dolor y sufrimiento. Lo inhumano. De manera que ya comenzó el momento hace 2000 años del ascenso y la espiritualización. Por lo mismo se recomienda para aquellos que sienten este mismo impulso de colaborar por la espiritualización del planeta, comenzando por sí mismos, el dejar de recibir la influencia animal que estimula su propio animal. Es simplemente una medida que favorece y ayuda. Y cada uno va sintiéndolo en su vida. Y algún día decide disminuir el consumo de animales también, no solamente de alcohol. Y ya verá si lo hace gradual, quitando animales de mayor evolución, como son los mamíferos, carnes rojas, carnes blancas, las aves, y así, porque el cuerpo astral de cada grupo del reino animal tiene una mayor o menor influencia sobre lo astral del ser humano. Y los peces, vamos a decir, de los vertebrados, pues son los que menos influencia tienen. Pero eso tiene que venir desde dentro, desde una profunda comprensión de para qué. No solamente porque tiene una intolerancia a algún alimento, no, sino porque quiere hacer que su cuerpo sea lo suficientemente receptivo a la influencia espiritual de su conciencia. Porque el alimento es parte de lo que está construido nuestro cuerpo, el cuerpo físico, el cuerpo etéreo, vital, de lo que consumimos. El cuerpo astral también se influye, de tal manera que el alimento va a hacer que uno tenga vehículos más refinados y receptivos o más burdos y menos receptivos. Depende de la necesidad personal. No se puede hacer una medida general en esto. Esto es individual. Y asimismo, en la tercera raza anterior a la Atlante, estuvo la Lemuria. En la Atlante el representante es Nimrod. Es uno con su flecha, es un cazador que tiene una piel de un animal sobre él y está apuntando. Esa es la etapa Atlante. Así como Noé, la de la quinta raza. De manera que el anterior es Abel, el representante. Y era una raza que solo consumía
productos derivados de los animales, pero estos estaban vivos. De manera que eran lácteos y huevos, lo que ahora se puede comprender, derivados de animales que le daban alimento. El pastoreo era una actividad en donde se tenían animales a su servicio, pero no se los comían, a menos en aquel entonces, sino que vivían de ellos, por lo que les daba la leche, sus derivados, la lana, sus piel, todo eso. De tal manera que el ser humano todavía no consumía animales, tenía otro nivel, estaba antes todavía de haber entrado totalmente en su cuerpo. En la época lemuria, en realidad todavía no había despertado la mente, no aparecía la razón. Y antes de esa tercera raza estaba la hiperbórea, en la que el ser humano ni siquiera consumía productos animales, sino que consumía sustancias vegetales, savia vegetal, una especie de leche, sustancia lechosa, proveniente de los vegetales y los vegetales mismos. Se dice que el representante es Caín, que después mató a Abel porque la agricultura desplazó el pastoreo y los seres humanos dejaron de ser nómadas. Y entonces se instalaron y comenzaron a hacer un desarrollo de la cultura. Entonces todo eso tuvo una finalidad. El consumo de animales, la carne, el alcohol, además en la postatlante, el consumo de sustancias como el café y el tabaco. No solamente el alcohol, el café, la cafeína y la nicotina se hicieron parte del uso de la humanidad porque también ayudó, en cierta manera, a que el ser humano experimentara totalmente su corporalidad, porque así como el alcohol hace olvidar, en cierta manera desconecta del cerebro, la cafeína ayuda a que el alma se conecte más firmemente al cerebro. Esto permite incluso funciones intelectuales más precisas. Estimula la memoria, el razonamiento analítico, frío, claro y preciso. Esto lo hace la cafeína y despierta. Da la sensación hasta de dar energía. Esto el ser humano lo descubre y le ayuda y lo utiliza. Cuando está muy cansado toma cafeína y se siente que le despierta y además le aclara la cabeza, ¿sí? Porque cuando está dormilando, el espíritu está separándose del cerebro, entonces ya no puede pensar claramente. Entonces quería seguir pensando, quería estar activo, entonces tomó una sustancia que descubre, en aquel entonces no analíticamente, lo descubre por intuición, por instinto. ¿Qué plantas producen esto? Y la nicotina, el tabaco también descubrió que tenía ese efecto. La nicotina y la cafeína hacen que el alma se afiance más firmemente al cuerpo y al cerebro. Entonces fortalece la conciencia a través del cerebro, a través de los sentidos. O sea, aumenta la capacidad de la investigación y experiencia en el mundo físico. Esto ayudó a la humanidad para que se concentre en el mundo físico, explorando la materia a su máximo detalle. Y se hizo un uso regular, cuando en un principio algunos pueblos lo usaban de manera ritual. Tanto el tabaco como el café, porque sabían que allí se manifiesta una fuerza especial, una fuerza astral, astralizante, que hace que el cuerpo astral, el alma y el espíritu se fijen firmemente, al grado que nos quita el sueño, e incluso alguien puede no dormir, porque lo liga tanto que no se puede desprender. Dormir es desprenderse. Entonces, esto aumentó la capacidad intelectual, haciendo aparecer un pensamiento atomístico, centrado en los detalles, precisión. Y miren el desarrollo tecnológico que la humanidad ha tenido como expresión de esto, metiéndose en la materia al extremo. Así que de alguna manera del alcohol que lo desprende y el café y la nicotina que lo fijan,
pues existen dos fuerzas que hay que saber mantener en equilibrio. En cierta manera, una es una fuerza luciférica. El alcohol es luciférico, porque de alguna manera espiritualiza. De ahí se llama el alcohol una espirituosa. Entonces, una persona que está demasiado metida en su cuerpo, preocupado, angustiado, estresado, al tomar alcohol se relaja y se olvida, y entonces se espiritualiza momentáneamente. En exceso se puede espiritualizar totalmente, se puede morir, deja su cuerpo. Y cuando está demasiado en un estado de embriaguez, con un café muy cargado, podemos bajarlo, podemos hacer que vuelva a entrar totalmente y despierta. Es el efecto polar del café con el alcohol. Así que el uso de nicotina, cafeína y otras sustancias que empezó a descubrir en la naturaleza, sustancias psicotrópicas se llaman, con las cuales hizo drogas. Todo esto ayudó a que el ser humano cerrara su conexión con lo espiritual, que era importante que se olvidara del mundo espiritual para interesarse y dominar el mundo físico. Todo colaboró. Pero desde hace 2000 años, repito, comenzó el proceso del tiempo de luz, el tiempo de ascenso, de espiritualización de todo el planeta, para que el ser humano comience gradualmente a hacer conciencia de lo que él es y de su misión sobre el planeta. Por lo tanto, se recomienda comenzar a quitar todas las sustancias que influyen en su conciencia. El alcohol, las drogas, café, tabaco, cualquier sustancia que modifique su estado de conciencia. Entonces, una persona interesada en el desarrollo de su potencial espiritual debe conocer esto y comenzar desde su comprensión a tener una disciplina en su vida libremente consentida de abstenerse de ciertas cosas que le pueden ser útiles en su camino. No debe ser impuesta por una regla exterior, sino porque internamente siente la necesidad y su propia experiencia le va a ir diciendo si eso no es verdad eso. Pero esto es lo que la sabiduría de la antigüedad, de los grandes iniciados, de aquellos que han pasado ya por esto, nos transmiten a través de la iniciación, de los colegios de sabiduría de la antigüedad, desde la antigua India, la Persia, los egipcios, babilonios, sumerios, asirios, pasando luego por la época grecolatina, árabe, judeo, cristiana. Todas las culturas, escuelas de sabiduría, conocen estos preceptos y por eso ahora se difunden públicamente, no para ser creídos. Cada quien debe investigar qué tan cierto es esto y experimentarlo. Porque esto va a ayudar a que nuestro pensamiento pueda percibir la existencia de lo espiritual, aunque no lo vea todavía. Nadie de nosotros es capaz de ver el alma cuando muere alguien, cómo se desprende. Sin embargo, comprendemos que el alma debe de seguir existiendo después de morir el cuerpo, a menos que alguien se encuentre tan materializado en su pensamiento que no pueda concebir que después de morir exista algo que permanezca de sí mismo. Este extremo de concebir que nosotros no somos más que el cuerpo que se expresa a través de procesos químicos, eléctricos del cerebro, es eliminar totalmente lo espiritual de sí mismo, convirtiéndose en una máquina biológica que algún día termina y se desaparece la conciencia. Y la gente está satisfecha. Digo satisfecha porque acepta esas teorías, pero nosotros no. Somos los más insatisfechos de todos. Por eso nos interesa la ciencia espiritual, porque queremos
conocer y saber por qué estamos aquí. ¿Para qué? ¿Quién nos trajo? ¿Por qué existe todo esto que existe? Tiene que haber algo superior. Y por eso es importante que el cuerpo nos sirva de instrumento y el órgano más perfeccionado que el planeta tiene para descubrir esto es el cerebro, el cual debe unirse al órgano directo de lo espiritual superior, porque esto es para que el espíritu se refleje a través del mundo, a través de la materia. Lo tiene que usar, pero para que perciba lo más sutil, lo superior de sí mismo, tiene que usar el corazón. Y en esta época ya no es solamente el entendimiento, solo la comprensión fría de las cosas. No, es el sentimiento que se produce por comprender las cosas. O sea, el corazón se activa como instrumento directo del yo, que permite incluso hacer aparecer facultades superiores como la inspiración y la intuición. Cuando alguien escucha sobre estos temas o lee algo, siente, no aquí en la cabeza, porque puede ser que no lo haya todavía leído, escuchado, considerado con este cerebro en esta vida, pero en su corazón está grabada la memoria de todos los cuerpos y todas las vidas que ha tenido. Por lo tanto, si alguna vez ya ha estudiado lo espiritual y lo ha considerado como que existe y es realidad, esto está grabado en el corazón. Y entonces lo va a sentir como certeza. La percepción de certeza y de veracidad de algo viene desde el corazón. O sea que se involucra el sentimiento, no solamente el pensamiento, que es más frío, sino el sentimiento, que es más cálido. Entonces, entre la cabeza y el corazón se da el fundamento en equilibrio para que la conciencia humana, ahora en la era del Acuarios, comience a recordar y a hacer conciencia de por qué está aquí, para qué nació, cuál es su misión. Y algún día exprese lo más elevado que va a poder expresar en este planeta, que es la capacidad de amar y de aspirar a la libertad. El amor se expresa en una comprensión profunda de que la unión hace la fuerza. Los seres humanos llegaremos a darnos cuenta que unidos como familia podremos sobrepasar cualquier situación crítica, cualquier situación trágica, que son las experiencias que hay que vivir aquí en la Tierra. Carencias, dificultades, guerras, catástrofes. Pero la unidad humana, la solidaridad hace aparecer la fuerza. Una sola unidad con un solo objetivo y propósito. No le faltaría nada a ningún ser humano. Eso se llama la fraternidad universal. Es el amor en la práctica, la solidaridad con todos, que nadie se quede atrás. Ya no somos animales. Y la aspiración a la libertad significaría poder ser realmente autónomo, libre de cualquier coerción, de cualquier fuerza externa. Incluso no estar obligado a nada. Nada más pónganse a imaginar en esto. Ser libre. No estás obligado a encarnar. No estás obligado. Si lo haces es porque quieres servir a la humanidad. Es la plena libertad. No estás obligado a trabajar en algo que no te gusta. Eso sería libertad. Solo vas a hacer lo que tú amas.
lo que tú quieres, si te gusta, y lo haces con tanta alegría que lo haces mejor que nadie. Eso a lo que tú te dedicas. Eso es ser libre. Nadie tiene autoridad sobre uno. Uno descubre por sí mismo lo que son las cosas. El discernimiento nos dice que sí, que no. Entonces, esto, meditar sobre qué significa ser completamente libres, despierta un sentimiento muy agradable. No tienes que hacer nada que no quieras hacer. No tienes que tener enfermedades. ¿Por qué? Eres libre de enfermedades y de sufrimientos. Ah, caramba, se amplía la sensación de lo que significa ser libre. El amor y la libertad, pero la libertad realmente plena es lo más elevado a lo que puede aspirar un ser humano. Solamente va a hacer algo porque quiere hacerlo. Y si se involucra dentro de un proceso donde tal vez sufra, lo hace voluntariamente porque quiere ayudar. Entonces, al ayudar, pues hay riesgos. Se mete en algún lugar donde hay que salvar a alguien y pues se puede caer el techo, está quemándose, hay algo y pues se puede contagiar. Lo hace por amor, pero libremente. Se entrega. Eso se llama sacrificio. El sacro oficio. El entregar mi vida por un ideal. El más grande de la humanidad, el ideal de la fraternidad humana, en donde todos tenemos la posibilidad de tener lo que necesitamos para poder ser libres y respetando cada quien la forma de pensar de cada quien, porque cada quien en esa familia y fraternidad sigue siendo distinto e individual y cada quien expresa una faceta de Dios que nadie más tiene. En cada humano se expresa algo de Dios que nadie más en el universo tiene. Entonces esto enriquece, interesándonos en conocer cada vez más seres humanos. Ayudar en lo que podamos a los que tienen más dificultades para lograr esa libertad, de ser plenos en su existir. Esto es la meta de la Tierra como planeta y la humanidad, para convertirnos en el cosmos del amor y la libertad. Esto es maravilloso. Y debe despertar un sentimiento de alegría, de gozo, por todo lo que viene. Pero ya en el momento que lo estoy pensando y lo estoy comprendiendo, yo ya estoy entrando en ese nivel y comienzo a armonizarme con mi pensamiento, mi sentimiento y mis actos para llevar a la realidad este ideal. Y me pongo a disposición, como dijo el Buda, el que no sirve, no sirve. El servicio es la expresión más espiritual de alguien que ha alcanzado la luz, porque podría decirse, se libera y se va a las altas esferas a descansar y no sufrir ya. Pero todo aquel que alcanza realmente un nivel superior de conciencia, voltea para atrás y le nace profundo anhelo de que todos los demás disfruten eso que él ya comienza a disfrutar, de esa libertad, de esa luz, de todo eso que significa el mundo superior, manifestado aquí en los hechos. Así que se entrega voluntariamente, aunque eso tenga como consecuencias desvelo, dolor, hambre, todo lo que el mundo físico puede proporcionar. Pero ya sigue siendo libre porque lo hace libremente, ya no está obligado. Cuando el karma nos obliga porque hay algún pendiente, nos hace nacer en circunstancias difíciles, de carencias, con personas que a lo mejor hay todavía algo pendiente, kármico. Entonces nos enfrentamos con estos obstáculos y estas limitaciones, pero estamos obligados. Ahora el ser humano, cuando llega a ese punto de plena libertad, ya no necesita y es libre y expresa plenamente su amor.